Les voy a hablar rápidamente del tema de ambientes personales de aprendizaje. Para arrancar quiero contarles de qué se va a tratar la presentación. Voy a abordar varias preguntas. Primero, ¿qué son los ambientes personales de aprendizaje? Segundo, ¿por qué es importante, a mi juicio, el tema de ambientes personales de aprendizaje? Tercero, ¿qué problemas tiene? ¿Qué reparos puede uno encontrar frente a esta noción de ambientes personales de aprendizaje? Y por último, ¿cuáles son las implicaciones? Entonces, para empezar, ¿qué son los ambientes personales de aprendizaje? Esto no es exhaustivo. El concepto de ambientes personales de aprendizaje se viene construyendo desde 2004, cuando apareció por primera vez en un taller de JISC, una organización del Reino Unido. Y hay muchos autores que han venido trabajando en paralelo con el tema, como Stephen Downes, Graham Arnold, Scott Wilson. Así que lo que les voy a contar es un poquito mi propia lectura del tema, pero al final de la presentación van a encontrar enlaces adicionales para que puedan profundizar en ese aspecto. Entonces, ¿qué es un ambiente personal de aprendizaje? Miren que para esto decidí tachar la palabra personal y cambiarla por otra palabra que es muy familiar para muchos de nosotros. Si usted tacha la palabra personal y pone en lugar de ella la palabra virtual, tenemos un concepto que conocemos un poco más, que estamos de pronto un poquito más cercanos, el de ambiente virtual de aprendizaje. Y dentro del imaginario que tenemos frente a un ambiente virtual de aprendizaje está, por ejemplo, poner labores administrativas dentro de un sistema de gestión de aprendizaje, que algunas personas en realidad llaman sistemas de gestión de la enseñanza, no del aprendizaje. Esa es una manera de conseguir los ambientes virtuales de aprendizaje. En otros casos son cursos montados en un LMS, es de pronto las cosas más predominantes que vemos, y en muchos otros casos el ambiente virtual de aprendizaje se convirtió en Moodle. Para muchos de nosotros terminó convirtiéndose en ambiente virtual de aprendizaje equivalente a Moodle, lo cual nos ata directamente a las posibilidades buenas o no tan buenas de una plataforma específica. Entonces, a partir de esa comprensión de lo que es un ambiente virtual de aprendizaje, uno podría decir que un ambiente personal de aprendizaje es igual a una plataforma de software. Y hay personas que dicen que es así. Hay personas que proponen que el ambiente personal de aprendizaje, la idea de ambiente personal de aprendizaje, corresponde a una plataforma de software. Pero lo que quiero contarles, o lo que quiero proponerles, es que no es necesariamente una plataforma de software. De hecho, el asunto tiene un alcance mucho más conceptual que tecnológico. Y algo interesante es que, como alguna persona señalaba en la página de Stephen Downes hace unos cuantos meses, en realidad no es que el concepto de ambiente personal de aprendizaje sea una cosa dependiente exclusivamente de la tecnología, ni que sea un descubrimiento de punta. En realidad, de lo que estamos hablando es de hacer visible, hacer tangible, con el apoyo de la tecnología, algo que ya usamos y que está en nuestro entorno todo el tiempo. Entonces, quisiera empezar a desagregar un poquito todo este concepto. Cuando hablamos de ambiente personal de aprendizaje estamos hablando de tres cosas en particular. Primero, ambiente. Si ustedes van a la Real Academia de la Lengua, ustedes verán que ambiente es el entorno. Un sinónimo de ambiente, para el caso que nos ocupa, es entorno, es lo que nos rodea. Entonces estamos hablando de un entorno. Segundo, personal es más fácil. Personal es relativo a la persona, es decir, estamos hablando de lo que es propio de cada uno de nosotros. Y aprendizaje, para la Real Academia, es, entre otras cosas, la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Y el tercero, que también me llama la atención, la adquisición por la práctica de una conducta duradera. ¿Por qué me voy a la Real Academia? Porque si bien me podría abordar muchísimas definiciones de aprendizaje y concepciones de aprendizaje, pues la Real Academia es la que de alguna manera dice cuál es el uso aceptado a nivel global de una palabra. Y eso es importante, porque cuando hablamos de aprendizaje nos estamos refiriendo usualmente a nuestras propias concepciones, pero a veces olvidamos que para cada persona aprender significa una cosa distinta. Y eso hace que no podamos comunicarnos de manera efectiva. Por eso traté de ir a lo más básico. Y desde esas tres cosas, un entorno, un ambiente personal de aprendizaje, es el entorno propio de cada uno de nosotros en el cual aprendemos. Entonces noten que eso significa, en términos muy gruesos, que no estamos hablando de algo mediado exclusivamente por la tecnología. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de espacios físicos, aprendemos con personas en el mundo real todo el tiempo, y eso hace que nuestro ambiente, lo que les quiero proponer respecto a ambientes personales de aprendizaje, no esté basado exclusivamente en la tecnología. Entonces, uno podría ver este tema en dos niveles. Primero un nivel conceptual y un nivel técnico, como les decía, pero aquí de manera deliberada puse una división muy fuerte. Y lo que quiero decirles es que en realidad estamos hablando de una escala de grises. No es que haya una división directa entre la parte conceptual y la parte técnica, sino que lo conceptual para esos días se retroalimenta con lo técnico. Alguien pregunta si existe entonces un ambiente virtual personal de aprendizaje. Yo, al menos desde mi percepción, me quedaría simplemente con un ambiente personal de aprendizaje
que está apoyado en herramientas tecnológicas o no, que es complementado con herramientas tecnológicas o que también existe en el mundo real. ¿Por qué no quisiera hacer esa diferenciación? Porque creo que es preferible pensar en este asunto de una manera más integrada y no aislando, digamos, en un pedacito la tecnología. Desde el punto de vista conceptual, este es un diagramita bastante feo, de hecho, que yo hago en mi propio ambiente personal de aprendizaje. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí yo traté de dibujar algunos entornos y espacios en los cuales yo aprendo. Por ejemplo, aprendo del mundo real, aprendo de libros de texto, aprendo de mis profesores y aprendía particularmente de mis profesores, también de laboratorios, de otros aprendices, de internet, de software, de artículos y en particular en este momento de toda esta nube de herramientas web 2.0. Pero hay una cosa interesante respecto a esto y es que en realidad el ambiente personal de aprendizaje está mutando todo el tiempo. Lo que está en este dibujito, en esta diapositiva, es simplemente una compilación de todos los espacios donde yo aprendí a lo largo de mi vida. Yo en estos días aprendo mucho menos, por ejemplo, de los laboratorios o de los libros de texto de lo que lo hacía cuando estaba en el colegio o en la universidad. Entonces no es algo fijo, sino es algo que va cambiando en función de las necesidades de uno como aprendiz. Este es un diagrama bastante sencillo y entonces les voy a presentar otros que son un poco más elaborados. Este, por ejemplo, es de una señora que se llama Heather Ross y como ustedes ven, ella dibuja en su ambiente personal de aprendizaje, empieza a incluir de manera explícita un montón de herramientas y otras cosas. Entonces, por ejemplo, están los canales RSS, las reuniones sociales, herramientas de comunicación, videos en línea, su blog, otros recursos en línea, los medios tradicionales, los colegas, iTunes, la familia, etcétera. Y lo que quiero resaltar de acá es estas tres cositas, que ella está hablando de sus colegas, su familia y sus amigos como parte esencial de su ambiente personal de aprendizaje. Y eso es importante porque nos aleja un poquito de la tecnología. Puede que yo use la tecnología como mediador para comunicarme con esas personas, pero al final las relaciones que estoy estableciendo con esas personas hacen parte esencial de mi ambiente personal de aprendizaje. De ahí se desprende, este es el término en inglés para ambiente personal de aprendizaje, Personal Learning Environment. Algunas personas no hablan de Personal Learning Environment, sino de Personal Learning Network, de una red personal de aprendizaje, tratando de hacer mucho énfasis en el aspecto conectivo, digamos, en el aspecto de conexiones entre personas. Y eso tiene que ver con todas las ideas de conectivismo de personas como George Simmons o Stephen Downes. Pero no es ese el centro de esta charla. Así que, frente al tema de la red personal de aprendizaje, tal vez lo importante es que el componente social trata de hacerse explícito, trata de evidenciarse que aprendemos en red, que aprendemos con otros y que cuidar eso es igualmente importante. Este es otro diagrama, este es de Tim Hunt y pues como tal vez ustedes alcanzarán a ver, espero, aquí se empiezan a ver como dos cosas un poquito divergentes. Él pone por un lado, en la zona donde están las herramientas verdes, las cajitas verdes, el conocimiento declarativo, el aprendizaje más formal, explícito, que hace parte de los ambientes virtuales de aprendizaje. Y como ven debajo de la flecha gris, se señala que eso está más dirigido hacia el control institucional. En el otro lado, en el otro extremo, él habla de un conocimiento más tácito, informal, mucho más personal, y lo que indica es que esas herramientas tienden hacia el control personal. Entonces, lo que está en verde en este diagrama, lo que representa en realidad es que está mediado por el profesor, ¿sí? Está mediado por profesores, mientras que lo que está en la parte azul son herramientas que pueden o no estar atadas al trabajo de aula, al trabajo con un profesor, pero sí que están bajo control del estudiante, ¿sí? No hacen parte necesariamente de una estrategia institucional. Ese diagrama empieza a evidenciar unas cuantas tensiones entre la noción de ambiente virtual de aprendizaje y la noción de ambiente personal de aprendizaje. Quisiera referirme a ellas rápidamente. Por un lado, que hay una diferencia entre lo formal y lo informal. Los ambientes virtuales de aprendizaje están más dirigidos hacia el aprendizaje formal y los ambientes personales de aprendizaje hacia el aprendizaje informal. Que hay una tensión entre lo centralizado y lo descentralizado. Cuando ustedes piensan en un ambiente personal de aprendizaje, tienen un montón de herramientas, un ecosistema de herramientas que se relacionan entre sí en función de las necesidades del aprendizaje. Un ambiente virtual de aprendizaje está más orientado hacia un sistema de gestión de contenidos, un LMS que puede ser Blackboard, UFT, Moodle, Sakai, etc. Hay otro entre lo cerrado y lo abierto. Y cerrado y abierto no en el sentido del código abierto, por ejemplo, o del código propietario, sino de dónde ocurren las cosas. Dentro de un ambiente institucional o dentro de una práctica pública y visible para todo el mundo, que es lo siguiente, la siguiente tensión que aparece. Hay una tensión entre lo privado y lo público, entre estar dentro de un salón de clase o estar, como les decía,
abiertos y trabajando de manera transparente hacia todo el mundo. Este es otro diagrama, este es de Scott Leslie, y lo que hace Scott es adicionar un nivel más de complejidad, pero que permite ver cosas interesantes. Entonces miren que él está en el centro, y él habla de varias categorías de herramientas. Entonces están los blogs, el navegador web, los servicios de redes sociales, el etiquetado social, wikis, búsqueda, y todo lo que tiene que ver con microblogs y herramientas de presencia. Lo que dice Scott, lo que representan los círculos, son niveles de confianza. Entonces, el primer círculo, el más interno, representa a los amigos y a los conocidos confiables, esas personas que están cerca, que hacen parte del núcleo de conocidos de Scott y en quienes él confía desde el punto de vista personal y académico. Luego vienen los amigos de sus amigos y la blogosfera educativa. Entonces, lo que él dice es que la manera como él se relaciona a través de estas distintas herramientas con el nivel central de sus amigos es distinta a la forma como se relaciona con el segundo círculo, y es distinta a la manera como se relaciona con el círculo más externo. Esa es la idea de fondo, que nos relacionamos distinto en función de la cercanía que tenemos con las personas, y eso mediado por la tecnología. Entonces, a partir de esto, se empiezan a hacer evidentes otras cuantas tensiones adicionales a las que ya les mencionaba. Hay una charla de Scott Leslie, él la hizo el año pasado en el taller EduCamp. Algunos de ustedes estuvieron presentes en ella, quienes no, el video ya está publicado en línea y lo vamos a enlazar dentro de poco para que ustedes puedan ver, si no lo han visto, esa presentación que es bastante interesante y donde él habla en detalle de este diagrama. Entonces, hay otras tensiones que aparecen, adicionales a las que ya les mencionaba. Hay una diferencia entre lo simulado y lo auténtico, para bien y para mal, y a pesar de lo mucho que intentamos que sean labores auténticas, que sean prácticas auténticas y desempeños auténticos, lo que hacemos en nuestros entornos educativos formales usualmente termina siendo simulado. Son acciones simuladas sobre problemas que le proponemos a nuestros estudiantes para que aprendan cierta parte de un área específica. Cuando estamos hablando de los ambientes personales de aprendizaje, tenemos el potencial de tener algo mucho más auténtico, una práctica auténtica, como les voy a mencionar en un momento. Hay otra diferencia fuerte, y es que si ustedes piensan, y lo digo desde mi propia experiencia, mi experiencia con los ambientes virtuales de aprendizaje y con los LMS, es que cuando terminé mi paso por la universidad, esa información se quedó en la universidad, ¿sí? Y entonces eso se termina considerando como un asunto de corto plazo. Es de corto plazo para mí como aprendiz, mientras que mi ambiente personal de aprendizaje me permite tener un trabajo de largo plazo, me permite tener compilada mi información personal hacia el largo plazo y aprender de ella, que es lo más importante. Entonces, hay otra cosa adicional, y esta puede ser un poco más polémica, pero decidí señalarla, y es que en el caso de los ambientes virtuales de aprendizaje, usualmente hay una imposición de la herramienta. La palabra imposición puede sonar fuerte, pero en realidad vale la pena que nos preguntemos quién decide si se usa Blackboard, WebCT o Moodle. ¿El estudiante? No precisamente. Y a veces ni siquiera nosotros como profesores. ¿Sí? Hay una decisión institucional de fondo. Mientras que en el caso de los ambientes personales de aprendizaje, sí estamos hablando de la posibilidad de una decisión de parte de cada persona en función de sus necesidades, de decidir cuáles son las herramientas que usa. Por último, que en el caso de los ambientes virtuales de aprendizaje tenemos un control institucional que se refleja en qué aspectos. Por ejemplo, en que hay alguien que tiene que crear el curso, en que hay alguien que tiene que darle permisos a un profesor para hacer ciertas cosas, en que el profesor tiene que crear grupos o tiene que pedirle a otra persona que cree grupos, mientras que en el caso de los ambientes personales de aprendizaje estamos hablando de un control más personal, donde precisamente dada la naturaleza de las herramientas, cada persona puede decidir si crea un grupo, si no crea un grupo, y cómo controla su información, en dónde la publica, en dónde la pone, de dónde la saca. Hay una cosa que no quiero dejar de decir, es que, como les decía al inicio, para algunas personas, la idea de ambiente personal de aprendizaje se aterriza en una herramienta que integra otro montón de herramientas. Eso podría ser, pero no necesariamente. Es algo en lo que se está trabajando, de personas que están sacando propuestas de eso, de herramientas de escritorio o de herramientas que corren en memorias USB y que permiten compilar un montón de información de distintas fuentes y empiezan a representar ese ambiente personal, esa red de aprendizaje de cada persona. Pero para esta presentación yo decidí irme más por un punto de vista más conceptual, porque siento que nos agrega mucho más valor. Y en ese sentido, ¿por qué es importante esta idea? Primero, usualmente cuando hablamos de la labor educativa, hablamos de la importancia de desarrollar la autonomía de nuestros estudiantes. Eso a veces se vuelve un lío, porque uno no puede desarrollarle la autonomía a nadie, y uno tampoco puede volver a alguien autónomo de un día para otro. La autonomía se construye de manera personal. Cada uno de nosotros se vuelve autónomo
en la medida en que tome decisiones que impliquen responsabilidad y que nos mejoren esa autonomía. Pero lo que sí podemos hacer es permitirle a otras personas construir su autonomía. A veces no lo hacemos. Entonces, si ustedes ven toda esta lista de tensiones, uno podría señalar que cuando miramos la posibilidad de tener control personal sobre mi información, sobre las herramientas que uso, en contraposición a un control más institucional, estamos construyendo autonomía. Y cuando hablamos de responsabilidad, esa responsabilidad se construye también en el hacer. Yo no me puedo volver responsable si no respondo por mis actos y si no respaldo las cosas que hago. En ese sentido, si yo tengo una práctica pública en donde estoy haciendo parte de una conversación global, yo tengo que responder por aquellas cosas que digo. No las dejo simplemente en una discusión de un salón de clase de pronto, sino que puedo encontrar muchas otras personas que, por ponerlo de alguna forma, me piden cuentas por lo que estoy pensando, me piden cuentas por mis ideas. Y eso hace que el contar con una práctica más auténtica me dé más responsabilidad respecto a lo que pienso, más responsabilidad respecto a las cosas que hago. Eso, desde mi perspectiva, se posibilita gracias a una conversación mucho más abierta. También hablamos de aprendizaje a lo largo de la vida, y en lo personal me inquieta un poco que a veces terminamos consiguiendo el aprendizaje a lo largo de la vida como un ciclo que no termina y en el cual el estudiante sale del sistema formal y vuelve al sistema formal a hacer una especialización, y sale y vuelve a hacer una maestría, y sale y vuelve a hacer un curso de extensión, y sale y vuelve a hacer un diplomado, y eso es el aprendizaje a lo largo de la vida. Mi percepción, al igual que la de muchas otras personas, es que hay algo más allá de eso. Y cuando decimos aprendizaje a lo largo de la vida, no estamos hablando de la relación del aprendiz con el sistema formal, sino de cómo cada uno de nosotros aprende de manera autónoma, responsable, a lo largo de toda nuestra vida, dentro o fuera de un sistema informal. En esa medida, cuando pensamos en los elementos personales de aprendizaje, estamos hablando de algo de largo plazo, de una gestión del aprendizaje personal de largo plazo, mucho más cercano, desde mi perspectiva y en mi experiencia personal, a ese aprendizaje, a esas intenciones de aprendizaje a lo largo de la vida. Ante todo, yo percibo que este tema es importante porque es una oportunidad de repensar un montón de cosas. Es una oportunidad de enriquecer el proceso de educación formal, sin duda, y nos llevaría a repensar un montón de cositas sobre las que de pronto vamos a volver más adelante. Pero ante todo es una oportunidad de agregar valor a nuestros estudiantes, agregar valor más allá de el desarrollo de unas competencias o el aprendizaje de unos contenidos, agregar valor desde un punto de vista mucho más amplio. Les voy a contar un poquito desde mi experiencia porque siento que la idea de ambientes personales de aprendizaje es importante. 2006 fue para mí como un punto de quiebre, digamos que yo podría hablar de antes de 2006 y después de 2006, porque algo interesante ocurrió en 2006, y es que empecé a escribir mi blog, que así se veía en esa época. Entonces, lo primero que escribí el domingo 30 de julio de 2006 fue como un inicio, empezar a reflexionar sobre mis ideas en público. Pero lo interesante ahí es que la intención de escribir un blog para mí no era voy a publicar mis ideas para que más personas me lean, porque es que yo quiero tener más amigos en la red. No, siempre lo he visto y lo sigo viendo como un espacio de aprendizaje personal. Yo ya tenía una costumbre de escribir en privado, pero entonces el blog se convirtió en una excusa para empezar a poner por escrito, de manera organizada, lo que yo pienso. Así que uno podría ver el blog, la evolución de ese blog, no como un compendio de las cosas que yo sé, sino como un compendio de las cosas que en realidad no sé, de las dudas que tengo. Siento que es una buena manera de verlo. Así se ve mi blog después de 2 años y medio largos, entonces ha cambiado, ahora tengo mi propio dominio y he tratado de hacer otro montón de cosas, pero lo importante no es eso, lo importante es todo lo que fue asociado a la construcción de ese blog. Entonces, una cosa nuclear dentro de eso, dentro de escribir un blog, que es como para mí, en lo personal, la parte nuclear del ambiente personal de aprendizaje, es no solo escribir, sino leer, ¿sí? Y cambiar las fuentes de lectura, que es algo que alteró bastante mi percepción del mundo y mi relación con la información. Entonces, lo que está aquí en la pantalla son 4 imágenes de 4 blogs que yo leo. Entonces está uno de David Warley, el de Nancy White, el de Scott Leslie, el de Stephen Downes, y cada uno de esos blogs genera un archivito de texto usando una tecnología que se llama RSS. RSS todo lo que permite es que una aplicación web, una página web, notifique de manera automática a otras páginas web o a otras aplicaciones que hubo una actualización. Y eso se hace a través de archivos de texto. Es una explicación bastante escueta, pero en términos generales de eso se trata. Lo interesante es que esos archivitos, esas notificaciones, las generan no solo los blogs, sino sitios como YouTube, SlideShare o Twitter o Delicious. Entonces, la compilación de todo eso, yo la hago en una herramienta que se llama Google Reader.
y ahí compilo todas las suscripciones que yo tengo. Google Reader, entre las cosas que me permite, está pues obviamente leer en línea en mi computador, pero también leer en un celular o leer en un iPod o en un iPhone, lo que sea, las cosas a las que estoy suscrito, ¿sí? En tiempo real. Si usted no sabe muy bien qué es RSS, piensen como si usted tuviera un periódico que le llega no todos los días, sino cada segundo, con información actualizada a su medida, con la información que a usted le interesa. No con la información que le puede interesar a todo un país o a toda una ciudad, sino la que a usted le interesa. Piensen en algo de ese estilo. Además de Google Reader, yo me nutro también de sitios como Delicious o como SlideShare. Entonces me encuentro un montón de presentaciones en línea y las miro, o me encuentro enlaces que otras personas han resaltado y me alimento de ellos, leo los lugares a donde me llevan, y todo eso me sirve para nutrir mi blog. Bueno, no directamente para nutrir mi blog, en algunos casos uso esa información para hacer explícito lo que estoy leyendo, por ejemplo, lo que estoy consultando. Pero todas esas ideas que están detrás de esas herramientas tecnológicas son las que alimentan mis propias reflexiones que hago explícitas en mi blog. El asunto no termina ahí, porque usando esa misma tecnología de RSS, yo le cuento a Twitter y a Facebook las cosas que escribí, notifico a mi red personal las cosas que estoy escribiendo, y también escribo en otros lugares como WebPaint, que son wikis, o como Google Groups, en donde está la lista de correo learning Colombia. Este ciclo se cierra cuando a través de Twitter, por ejemplo, empiezo a recibir enlaces y redirecciones a nuevas cosas en SlideShare, por ejemplo, o a nuevo material, nuevos blogs que puedo enlazar en Google Reader. Entonces, el asunto se vuelve cíclico y termina siendo una espiral creciente. Entre más información consumo, más habilidad va desarrollando uno para percibir ciertos patrones y para identificar rápidamente cuál información le interesa y cuál no. Y eso a su vez alimenta las reflexiones que a su vez generan más discusión, etcétera. Hay una cosa adicional en todo este ambiente y es las licencias Creative Commons. Todo el material que yo estoy publicando en el blog está bajo licencias Creative Commons. ¿Y eso qué significa para quienes tal vez no lo tengan presente? Que cualquier persona puede utilizar ese contenido que yo estoy poniendo allí, puede redistribuirlo, puede reproducirlo, en algunos casos puede modificarlo, siempre y cuando haga la atribución correspondiente. ¿Eso qué implicaciones tiene? Significa que usted puede usar mis ideas para no para su propio beneficio, sino para construir sobre ellas. Sí tiene una limitación de uso no comercial, pero más en la intención de mantener esa información dentro de entornos académicos. Hay toda una discusión respecto a si esa cláusula de uso no comercial tiene sentido o no, y cómo afecta ese ecosistema de información compartida, pero de nuevo ese no es el alcance de esta charla. Lo importante de fondo es que el hacer explícita esa decisión de usar licencias como Creative Commons ya está diciendo cuál es mi postura respecto a compartir mi conocimiento y la información. Pero voy a volver sobre eso más adelante. ¿Para qué me ha servido a mí todo eso? Yo percibo en lo personal que eso me ha generado una práctica reflexiva. Yo ahora percibo un poco más cuáles son mis intereses. He construido mi autonomía y mis intereses como aprendiz. Y hay herramientas que le ayudan a uno a ver esa práctica. Por ejemplo, esta es una nube de palabras de mi blog, según una herramienta que se llama Wordle, y lo que ustedes ven ahí son las palabras más frecuentes en mi blog. Entonces, afortunadamente, las palabras son educación y tecnología. Pero miren que una visualización como esta le permite a uno ver otro tipo de relaciones interesantes. Por ejemplo, busquen la palabra sistema y sentido. Vean que hay una relación inesperada allí. Y uno se podría preguntar acerca del sentido del sistema, que es algo que hago todo el tiempo. ¿Cuál es el sentido del sistema educativo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el fin que está persiguiendo? Uno puede, usando Wordle, generar una y otra vez estas nubecitas. Entonces miren que otra, sobre las mismas palabras, nos permite ver otro tipo de relaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el sentido del sistema? ¿Cuál es el sentido de la tecnología? Esas relaciones que me permite ver algo como Wordle me sugieren nuevas relaciones frente a los temas que yo estoy tratando y hacen evidente las cosas que me interesan. Herramientas de visualización, insisto, como esas, nos permiten ver otro tipo de cosas. Aquí hay otra cosa más, que es la nube de tags de mi Delicious, de la información que yo estoy compilando. Entonces aquí es evidente que mis intereses van no en una línea distinta a la educación y tecnología, pero sí se hace mucho más evidente cuáles son esos intereses. Como ustedes verán, aparece e-learning como uno de los temas importantes, planes estratégicos de uso de TIC como otro tema muy interesante para mí, los objetos de aprendizaje, y allá abajito en verde, el cambio de paradigma en educación. Esas son las cosas que estoy leyendo y las cosas que más reseño. Lo interesante es que esto cambia a medida que pasa el tiempo.
Supongan que ustedes tienen un grupo de estudiantes que está arrancando un proceso de reflexión o de escritura, y ustedes les piden que hagan una nube de este tipo sobre sus primeros escritos, y al final del semestre o del curso les piden que hagan una segunda nube. Ustedes podrían comparar las dos cosas, no solamente en 2 momentos del tiempo, sino en muchos momentos a lo largo del tiempo, y evidenciar cómo los intereses y cómo la orientación de la escritura va cambiando. Entonces, esto permite visualizar de manera muy rápida y muy sencilla las relaciones y los intereses que una persona tiene. Otra cosa importante es que yo ya me acostumbré a tener una práctica pública. Esa práctica pública significa que hay mucha gente que está enterada de lo que estoy haciendo. Este es un mapa de las visitas de personas a mi blog. Y el punto aquí no es decir, mire cuánta gente me visita, cuánta gente de todo el planeta viene. Ese no es el punto. Lo interesante es que este mapa empezó vacío. Cuando yo empecé a escribir en 2006, no había nadie que viniera a visitarme. Yo solamente estaba escribiendo porque sentía que era importante para mi proceso de aprendizaje escribir. No obstante, empezó a llegar gente poco a poco, y cosas inesperadas y hasta mágicas empezaron a ocurrir. Lo interesante es que esa práctica pública me ayuda a ser parte de una conversación global. Hay una limitante importante con la barrera del idioma. Yo escribo en español, y buena parte de esta conversación se está generando en inglés. Así que eso es un factor importante, pero más allá de eso, lo importante es que es esa sensación para mí de estar haciendo parte de una práctica, de una conversación global. Hay otras herramientas que me permiten visualizar cómo estoy yo en relación con mis amigos en esa práctica pública. Entonces, por ejemplo, este es un dibujo de algunos de mis amigos en Twitter, una de las personas que me siguen en Twitter, que me permite ver qué tan cerca estoy en términos de conversación con ellos. Esta es otra más de mi grupo de contactos en Facebook. Y lo interesante aquí, de nuevo, en términos de visualizaciones, cómo usted se da cuenta de las zonas que representan los espacios de aprendizaje laborales y físicos por los cuales se ha transitado. Entonces, por ejemplo, en la parte azul del mapa representa las personas con las que trabajé en la Universidad de los Andes mientras estaba allá. La parte verde representa conjunto de personas que estudiaron conmigo mientras yo estaba en la Universidad de los Andes. La parte roja representa el grupo de personas que han trabajado conmigo mientras estuve en el Ministerio de Educación, y por allá en la esquinita se ve también personas de la Universidad de AFIT. No están claros los enlaces, pero están allí presentes. Lo interesante aquí es que tengo un mapa de todas las personas con las que me he relacionado, y yo puedo decidir hasta qué punto estoy cerca o estoy lejos de esas personas. También puedo ver las relaciones entre ellas y puedo ver cómo estoy yo en relación con esas redes. Esto es parte de mi práctica pública. Cada vez que yo escribo un post en mi blog, toda la gente que es amiga mía en Facebook se entera, toda la gente que me sigue en Twitter se entera, y algunos de ellos vienen y hacen parte de esa conversación a partir de lo que estoy publicando. Algunos vienen y me cuestionan lo que estoy diciendo con justa razón, otros vienen y me dicen, me parece muy bien pero le falta tal cosa, y eso me enriquece a mí como aprendiz. Y no dependo de un salón de clase para tener acceso a esa conversación. Ese tal vez es el punto más importante. Ante todo, estas redes me dan inspiración. Estas redes de personas y esta conversación me da inspiración permanentemente, y le da un sentido y significado a las cosas que hago. Y para mí eso es crucial. ¿Por qué? Porque se relaciona directamente con mi interés como aprendiz. Es muy claro para mí cuál es el sentido de lo que estoy haciendo en mi práctica diaria y de lo que estoy aprendiendo. Es muy claro para mí cuál es el significado de lo que quisiera hacer, de las cosas que intento promover. Y eso cambia la perspectiva completamente, porque uno ya no va a trabajar porque le toca, ni va al colegio porque le toca, ni va a la universidad porque hay parcial, sino porque estoy aprendiendo algo, porque el día de hoy aprendí algo que es crítico para el problema que yo quería resolver, y para avanzar de pronto un poquito más en entender cómo funciona el mundo. Esa ha sido mi experiencia. Pero no obstante, a pesar de mi propia experiencia, uno sí puede encontrar reparos permanentes a la idea de un ambiente personal de aprendizaje apoyando este tipo de herramientas. Y quiero referirme a algunas de ellas, que no son todas las objeciones, y uno siempre podría argumentar que, como yo tengo la posibilidad de hacer las preguntas y contestarlas, estoy siendo parcializado, bastante justo, pero sí quiero referirme a algunas de estas cosas. Primero, una objeción inicial es, pero es que esto no es para todo el mundo. Esto es para ciertas áreas, es que si este personaje trabaja en educación y tecnología, a eso se dedica. Es obvio que tenga un blog, es obvio que se mantengan esas herramientas, pero eso no es para todo el mundo. Quisiera usar un contraejemplo para eso. Antes del contraejemplo sí quisiera señalar esto. Si ustedes ven el diagrama que yo tenía hace un momento, que refleja de alguna manera algunas de las herramientas que yo uso, teniendo a mi blog como punto central, y cambian ese blog, que representa un área específica de conocimiento a la que yo me dedico, si lo cambian por cualquier área del conocimiento,
miren que ese ecosistema de herramientas sigue siendo válido. Usted podría leer en Google Reader acerca del tema que a usted le interese. Y esa lectura podría alimentar su reflexión en un blog sobre el tema que a usted le interese. Y usted igual podría notificar a sus redes de amigos, a sus redes personales de aprendizaje sobre lo que está aprendiendo y sobre lo que está diciendo. Entonces no es un asunto en realidad tecnológico, no es un asunto que depende del área exclusivamente. Y quiero contarles un caso que representa que cualquier área puede beneficiarse, y es un caso que he podido ver de cerca. Resulta que mi novia es psicóloga, y ella durante un par de años tuvo que aguantar mi insistencia: ¿por qué no abres un blog? Mira lo chévere que es para mí mi blog, he aprendido un montón, mira lo que me escriben, etcétera. Tuvo que aguantarse esa perorata durante al menos 2 años. El año pasado, en septiembre, después de un congreso en el que estuvo, finalmente vio el sentido y sintió la necesidad de escribir, y se arriesgó a escribir un post en su blog, que es este. En 2008 escribió por primera vez, y su frecuencia de escritura es mensual o 2 veces al mes, no es tan frecuente. Pero el asunto es que arrancando desde septiembre, este es su mapa de visitas. Entonces inicialmente el mapa tenía pocas visitas y ella casi que tenía control sobre quiénes eran. Entonces decía, aquí está un circulito en Colombia, ese es mi amigo no sé qué, aquí hay un circulito en Estados Unidos, ese es no sé quién que vive no sé dónde, mi familia está no sé dónde más, entonces ese representa ese circulito. Y ha sido muy interesante ver la emoción de encontrar un círculo de un lugar del mundo completamente inesperado. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, una visita en Noruega o en Europa Oriental, uno dice, bueno, vale, podría ser un hacker, pero el punto es que eso no quita la emoción de sentirse leído por personas que están al otro lado del planeta. No solo eso, hay personas que ya han encontrado su blog a través de Google y que se han acercado, ayer me estaba contando eso, se acercaron a preguntarle por correo electrónico cosas acerca del área de estudio que ella tiene, que es un área que no está muy cercana a la tecnología. Dentro de la psicología, esto es psicología clínica, entonces no está muy cercana a la tecnología. No obstante, ella se arriesgó, y una de las cosas que ella dice en este momento es que ella no pensó, cuando empezó a escribir el blog, durante la escritura del blog, se ha dado cuenta que sabe mucho más de lo que creía saber. Y eso es interesante, porque hacer explícito lo que sabemos, así esté equivocado, nos ayuda a corregir nuestras ideas, nos ayuda a sofisticar nuestras ideas y a perfilar mejor qué es lo que estamos pensando. Este es la nube de etiquetas de ella. Entonces, como verán, es muy distinta a la mía, como uno esperaría de un psicólogo junguiano. Aquí está muy fuerte lo que tiene que ver con el inconsciente, lo que tiene que ver con los sueños, lo que tiene que ver con un concepto junguiano, que es el de la persona, pero de nuevo, ese no es el propósito de esta charla, sino mostrar que estas nubes le permiten a uno ver fácilmente cuáles son los intereses de una persona. Eso respecto a que esto no es para cualquier área. Este es un ejemplo que es un poquito extremo. Hay que reconocer que ella está bastante contaminada por mi propia práctica, así que de pronto no fue tan difícil el paso a escribir un blog después de todo, pero no es imposible y cualquier persona puede beneficiarse, siempre y cuando tenga muy claro para qué está escribiendo. Si usted está escribiendo para aumentar su popularidad, puede que el proceso sea frustrante, porque si nadie lo visita, pues usted dice cuál es el punto de escribir. Si usted está escribiendo para su proceso de aprendizaje personal, la cosa cambia. Es un asunto muy distinto, porque usted empieza a reflexionar de una manera que otros espacios, al menos en mi experiencia personal, no me lo permitían antes. Otro reparo, pero es que es demasiado complejo, son muchas herramientas, bastante justo también. Estos son un montón de herramientas, yo no diría que no. Y para dar contexto, este grupito de herramientas que dibujo aquí tienen un poco más de 3 años en construcción, entonces es algo que toma tiempo. Pero si usted tuviera que empezar por algo, yo le sugeriría, empiece usando Google Reader al menos, empiece compilando sus suscripciones en un solo lugar. Dese la oportunidad de leer blogs, no solamente artículos académicos. Dese la oportunidad de leer en tiempo real lo que los practicantes de las áreas de conocimiento están haciendo. No excluya los artículos académicos, sino complemente esa lectura y la lectura de otros canales más formales, digamos, de información con lo que dicen los practicantes que están construyendo las áreas en este momento. Tan solo con eso, tan solo con que usted empiece a generar una cultura de lectura, su relación con la información empieza a cambiar. Después usted puede atreverse a comentar en blogs, y después tal vez usted pueda atreverse a tener su propio blog o a tener otra herramienta que le permita participar en línea y expresar sus ideas en línea. Depende de usted. El punto es complejo, sí, pero por algo se puede empezar.
Y mi sugerencia sería, empiece por algo como Google Reader. Hay otra cosa respecto a la idea de la complejidad. A veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas de cierta forma que los problemas se nos vuelven muy complejos. Si yo les digo a ustedes que vamos a hacer 10 horas lectivas de cada herramienta web 2.0 en una lista de 20, pues mire que multiplicando rápido, eso son 200 horas lectivas. Y uno dice, caramba, pero ¿a qué horas voy yo a dedicar todo ese tiempo para aprender 20 herramientas? Esa es parte de la experiencia que hemos tenido con los talleres educantes. Si bien uno puede decir que el nivel de profundización de un taller educante es igual al de 10 horas lectivas sobre una herramienta, es claro que no. Lo que sí es interesante es ver que cambiar la forma como se hacen las cosas, como se plantea el aprendizaje de estas herramientas, resulta enriquecedor para muchas personas. En el segundo taller que hicimos, que fue en la ciudad de Medellín, yo tengo que mencionar a una persona que dejó un comentario que está disponible en la red, de hecho, y ella decía que ella pensaba que aprender acerca de estas herramientas le iba a costar un montón de tiempo, un montón de dinero y un montón de esfuerzo, y que ella no pensaba que pudiera aprender tanto en tan poco tiempo. Todo en función de cambiar la manera como hacemos las cosas, en función de cambiar la relación entre un experto, un pseudo experto que sabe un montón de cosas, y los aprendices que no saben nada, y simplemente reconociendo que todo el mundo tiene algo que aportar. Cambiar esa lógica permite que en cosas como un EduCamp la información se mueva de otra forma y que uno entienda que tiene personas cerca, que no son expertos necesariamente, que le pueden enseñar, de quienes puede aprender. Ese cambio es importante, y si bien es cierto que esto puede tomar tiempo, hay otras formas de hacerlo, hay otras formas de avanzar más rápido. Muchos de ustedes probablemente ya lo vivieron en esos talleres. La sugerencia general es, explore todo lo que pueda y use solo lo que necesite. Expóngase a todo lo que pueda, porque de pronto usted entre todo ese montón de cosas encuentra aquello que le sirve, aquello que cumple, que responde a esa necesidad que usted tenía. No se preocupe por usar todo, porque puede ser imposible usar todo. En los talleres educantes, ustedes recuerdan, trabajamos con alrededor de 20 o 22 herramientas. Resulta que hay más de 2.000 servicios web 2.0 en el planeta y siguen apareciendo más cada día y otros quiebran. Así que de entrada vale la pena entender que no vamos a poder conocer todo lo que quisiéramos. Así que dedíquese a usar apenas lo que necesite. Tercer reparo, pero es que esto toma demasiado tiempo. También es cierto, puede ser cierto. Mi única sugerencia frente a eso sería conviértalo en parte de su rutina. Stephen Dawes me decía hace un par de años que ante ese mismo reparo, pero es que Dios mío, ¿a qué horas escribe usted todo lo que escribe? ¿A qué horas lee usted todo lo que lee? Él me decía, mire, yo antes leía el periódico mientras desayunaba, ahora leo mi Google Reader mientras desayuno, o leo, no Google Reader, leo mi página mientras desayuno, donde compilo todo lo que tengo, y con eso ya quedo enterado cuando termino de desayunar. Esa puede ser una opción. En mi caso, por ejemplo, cuando tenía que esperar una reunión de media hora, o estaba en un bus eterno, lo que hacía era usar mi celular para mirar por encima algunas cositas en Google Reader e ir enterándome de nuevas cosas. Es cierto que uno puede terminar sobrecargado de información y es algo que hay que cuidar. Entonces, aplica lo mismo que para muchas otras cosas. Consuma con moderación y todo extremo es vicioso, todo exceso es vicioso. Así que conviértalo en parte de su rutina en la medida posible. Den espacio y poco a poco se va haciendo una actividad natural. Otro más, pero ¿y la privacidad? Eso también es bastante crítico y hay varias cosas que uno puede decir ahí. Primero, no deje sus cosas en cualquier sitio. Tenga en cuenta que cuando usted está usando estas herramientas que están respaldadas por ciertas empresas, usted puede arriesgarse a perder esa información si la empresa quiebra. Es algo real, es algo tangible. Muchas personas en este momento están estimulando o promoviendo, digamos, el abandono de la información local en discos duros locales para empezar a ponerla en la nube de internet. Y frente a eso, pues sí, es cierto que usted gana portabilidad, usted gana un montón de cosas, pero tenga en cuenta que está perdiendo control sobre su información y eso puede tener unas implicaciones muy, muy serias. Ante todo, asegúrese de tener una copia de respaldo de su información localmente. Tenga DVDs, tenga lo que sea, pero tenga su información local. No confíe solamente en un único servicio web para ponerla toda allí. Y también piensen qué está poniendo en línea. Tenga en cuenta que cuando usted sube una foto a muchos servicios, sea el servicio Flickr, Facebook, cualquiera de ellos, cuando usted la sube está perdiendo control sobre ella porque cualquier persona puede descargarla. Entonces, tenga presente lo que está poniendo en línea. Hay casos de personas de la blogosfera de Estados Unidos que han empezado a tener mucho más control sobre las fotos de su familia que ponen en Flickr.
porque hay personas, en particular con fotografías de niños, que se dedican a compilar grupos de favoritos de fotos de niños y no es muy claro cuando uno lo ve cuál es la intención que está detrás de compilar esas fotos. Cuando el caso apareció le ocurrió a Le Couros de Canadá, el asunto se vuelve un poco inquietante, así que tenga cuidado con lo que está poniendo en línea. Y ante todo, asegúrese de transmitir ese cuidado a las personas que publican cosas suyas en la red. Otro reparo, pero mi institución no me va a apoyar. Y ahí, entre broma, yo diría, recuerde que usted tiene libertad de cátedra, y eso significa que usted puede hacer dentro de su aula de clase ciertas cosas, siempre y cuando estén en sintonía con el modelo institucional de su institución y con los propósitos de su institución. Tenga en cuenta eso. Eso es importante, pero con algo de cautela. Pero ante todo, tenga en cuenta que aquí estamos hablando de demostración y no de discurso. Si el punto de partida es, mi institución no me va a ayudar, usted nunca va a saber de qué se trata esto. Y tampoco nos va a funcionar llegar con un discurso de, mire la maravilla de esto, como nos pasa a muchos de nosotros como profesores, que o bien satanizamos o bien glorificamos los blogs sin jamás haber escrito uno, sin saber lo que significa escribir y enfrentarse a esa página en blanco y no saber qué decir cuando uno está enfrentado a su propio blog. Desde mi perspectiva, es importante que construyamos esos ejemplos demostrativos. Y si usted lo hace en un salón de clase, si usted lo hace con sus estudiantes, es probable que tenga más argumentos para lograr el apoyo de su institución. Tenemos que trabajar hacia hacer demostración de que esto puede funcionar y hacer evidente también que cosas pueden salir mal, y no simplemente tener un discurso al respecto. Otro más, es que eso es apenas otra tecnología. Eso no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí, eso es pura moda. Eso ya va a pasar. Lo que yo tendría para decir frente a eso es, tal vez, es probable que sea otra moda. Yo en ningún momento pretendería sugerir que este es el cambio que va a transformar la manera. No, puede que no. Pero también quisiera sugerirles otra cosa. Piensen en esto, si usted tiene un dibujito de tecnología contratiempo, usted podría decir que la curva, la línea A, es el potencial real de la tecnología. Y la línea B es el potencial que usamos. Entonces la pregunta ahí es, ¿qué es lo que no estamos haciendo? ¿Por qué no estamos logrando el potencial de la tecnología? Uno podría trazar una gráfica, para ser justos, uno podría trazar una gráfica parecida frente a los riesgos de la tecnología. Porque la tecnología no es neutra, no es buena ni es mala en sí misma, pero tiene la posibilidad de amplificar lo malo, así como lo bueno. Entonces, pensemos en eso. ¿Qué es lo que no estamos haciendo para lograr ese potencial de la tecnología? ¿Será que esto no tiene que ver nada con lo que estamos haciendo? ¿O será que nos estamos limitando y no estamos viendo las posibilidades? Frente a eso, yo resaltaría esa palabra. Tal vez nos corresponde a nosotros pensar en cuáles son las posibilidades de esas tecnologías y en evidenciar cuáles son las conexiones con el trabajo que hacemos y con el trabajo que queremos lograr como docentes y como aprendices. Otro reparo más, pero es que eso aumenta las posibilidades de plagio. Puede ser, pero hay varias cosas a decir ahí. Primero, tal vez una de las pocas cosas que uno puede hacer es moverse desde el marco que uno sienta que es coherente con sus propias convicciones. En esa medida, vuelvo a lo que les decía hace un rato, yo el material que trato de publicar en la red lo publico bajo licencias Creative Commons. Buena parte del trabajo que leo, del trabajo que estoy dispuesto, está publicado bajo licencias Creative Commons. Y el trabajo para los cursos y las cosas que hago, trato de que esté enmarcado dentro de licencias Creative Commons. Si ustedes ven esta presentación, todas las imágenes que están puestas allí, o bien son de dominio público, o bien son clip art que es utilizado públicamente, o bien están protegidas bajo licencias Creative Commons. Entonces, uno podría hacer el ejercicio de buscar cuántas infracciones al derecho de autor tiene uno por presentación. Yo no diría que esta presentación no tenga ninguna, solo que trato cada vez más de ser cuidadoso frente a eso, y frente a lo que escribo, de señalar quién dijo qué, dónde lo dijo, respetando eso. Lo único que uno puede hacer tal vez es comportarse de manera justa y honesta frente al reconocimiento del trabajo de otros. Frente a una labor más de aula, cuando hablamos de que el plagio aumenta, miren que de fondo de lo que estamos hablando es de unos estudiantes que están tratando de superar una carrera de obstáculos. Y eso es peligroso. Si usted genera un trabajo, si usted le propone a sus estudiantes un trabajo que tenga sentido, que le dé significado a lo que ellos están pensando, que esté pensando en función de sus propias necesidades, es probable que el plagio deje de ser algo crítico.
Y lo digo porque, al menos desde mi caso personal, en la medida en que tengo sentido y tiene significado las cosas que estoy haciendo, no siento la necesidad de plagiar, porque se trata de construir mis propias ideas. En ese sentido también tenemos que ser creativos en la manera como evaluamos. No podemos pretender que no tengamos plagio si todo lo que le pedimos a los estudiantes es entregarnos trabajos escritos en los que no tienen que reflexionar en general, o en los que la reflexión es simplemente una excusa para que llenen un montón de páginas que no tienen nada que ver con lo que son sus vidas. Así que es otro aspecto en que tenemos, creo yo, que pensar bastante. Y quería complementar eso con esta cita de Miguel Ángel. Es que el mayor peligro para muchos de nosotros no reside en apuntar demasiado alto y quedarnos cortos, sino en apuntar muy bajo y lograr la meta. La invitación en parte es permitirnos soñar con qué es posible en el uso de estas herramientas, explorarlo y construirlo entre todos, y evidenciar también cuáles son los riesgos. Eso también es importante. Otra más, imposible es una opinión. Hay quienes dicen que apenas el 10% de las cosas que se pueden inventar han sido inventadas, entonces está todo por hacer. Muchas personas argumentan desde el punto de vista histórico que la historia de la humanidad es un esfuerzo permanente de unas cuantas personas demostrándole a las personas que la rodean que lo que parecía imposible no lo es. Cuando Santos Dumont y los hermanos Wright empezaron a pensar en cómo hacer para volar, encontraron un montón de personas que les decían no es posible volar. Es como nuestra especie ha evolucionado, cambiando una y otra vez el límite de lo que es posible y de lo que es imposible, demostrando que no era imposible volar, que no era imposible comunicarnos en tiempo real con muchos lugares del país como estamos haciendo en este momento, demostrando eso. Esto hace 20 años o 30 años era imposible probablemente, hoy lo estamos viviendo. ¿Cuántas de esas cosas que pensamos que son imposibles están en nuestras manos para ser transformadas? Es una pregunta que queda abierta. Por último, ¿cuáles son las implicaciones? Yo no voy a detenerme mucho aquí porque, como les decía, prefiero que conversemos un rato al respecto, pero hay 4 áreas en las que, a partir en particular de los intereses de las personas de Univalle, uno podría ver implicaciones. Primero, en términos de formación docente, ¿cómo afecta la idea de una mente personal de aprendizaje la formación docente? ¿Será que tiene sentido que sigamos haciendo formación docente en un salón de clase, en una modalidad magistral o en talleres en donde todo el mundo sigue lo que el experto hace? ¿O será que hay otras cosas que tenemos que desarrollar? Segundo, en la producción de materiales, que es un tema álgido en nuestras instituciones. Tenemos que producir materiales. ¿Cómo deberían ser esos materiales? ¿Son materiales de apoyo a la enseñanza o de apoyo al aprendizaje? Y eso es importante porque son cosas muy distintas. Mi percepción personal es que muchos de los objetos de aprendizaje que nos encontramos en muchos lugares son en realidad objetos de enseñanza, que no están planteando actividades de aprendizaje para los aprendices que van a beneficiar de ellos. Y eso es, en mi perspectiva, muy serio, porque estamos usando ciertos términos para enmascarar otras cosas. Así que hay un asunto ahí de ser consecuentes. Otro más, ¿cómo afecta eso la labor de enseñanza? La labor de enseñanza que involucra obviamente la evaluación, la tutoría, todas esas cosas, ¿cómo lo afecta? Pero ante todo, y por eso decidí ponerlo en la parte de más arriba, ¿cómo afecta todo esto el aprendizaje? ¿Cómo afecta la noción de mente personal de aprendizaje el aprendizaje? Por favor, vayan a esta dirección. Es un video de 5 minutos que tal vez algunos de ustedes vieron en las presentaciones de Scott Leslie el año pasado, pero que ahora ya está subtitulado. Entonces, continuamos en 5 minutos, que es lo que dura el video más o menos. Bien, quiero sugerirles algunos principios frente a este asunto de cuáles son las implicaciones. Y esto me parece importante. Primero, es importante que nos enfoquemos en el aprendizaje. Maquiavelo estaba preguntando hace un momento en el chat, ¿qué hay más multimedial que un profesor presencial? Y ahora que existen esas herramientas, ¿será solo un proceso de cambiar los métodos de enseñanza y no seguir el objetivo de aprender? Desde mi perspectiva, los métodos de enseñanza están al servicio del aprendizaje, y mi sensación es que por momento nos hemos olvidado de eso, y PowerPoint se convierte en una herramienta que nos permite a nosotros como profesores tener el guión de todo lo que tenemos que decir, en lugar de estar apoyando los procesos de comprensión de nuestros estudiantes, lo cual desde mi perspectiva es bastante serio. Por eso pienso que es importante que nos enfoquemos en el aprendizaje, que superemos la dicotomía de si el sistema debe estar basado en el profesor o en el estudiante, y que pensemos en estar enfocados en el aprendizaje de todos los actores del sistema. Mi sensación es que eso puede transformar muchas cosas. Otro más, todos somos aprendices.
Algunas de esas diapositivas ustedes ya las han visto en otros escenarios, en otros talleres, pero siento que siguen siendo importantes. Y en particular esta me parece muy importante. Estoy convencido de que todos estamos aprendiendo todo el tiempo. Incluso cuando somos expertos con doctorados y nos llega un aparato nuevo a la casa, pasamos algo de tiempo sufriendo con cómo manejarlo. He visto más de un caso, y yo lo he sufrido también, en donde personas con una altísima experticia técnica y con todo el conocimiento del mundo no somos capaces de usar un aire acondicionado. Y eso también es aprendizaje. Por otro lado, todos sabemos de la explosión de información que tenemos en todas partes y peor aún a través de la red. Tenemos muchas más posibilidades de que ese conocimiento nos llegue, y para muchas personas eso significa que las áreas de experticia van cambiando muy rápido. Hay algunos principios fundamentales que se mantienen y que no van a dejar de mantenerse, pero si nos acomodamos en la certeza de creer que no necesitamos aprender, perdemos de vista un montón de cosas que van a seguir ocurriendo, independientemente de que nos parezca bien o no. Otra más, cuestione todo. Y siento que esto es completamente crítico frente a todos los procesos de desarrollo del pensamiento crítico. Hay una cosa que estoy pensando en alguna presentación que hacía, tal vez fue en el primer EduCamp que tuvo aquí, y que me parece completamente valioso repetir. Por cada persona que le diga que el mundo es de cierta manera, por favor, usted necesita otra que le diga, no lo es. Porque eso es lo que genera el pensamiento crítico. Así que no me crea a mí respecto a las bondades o desventajas o lo que sea de los ambientes personales de aprendizaje. Documéntese de otras fuentes. Por eso traté también de poner algunos reparos, porque siento que es importante tener toda esa perspectiva. No podemos seguir suponiendo que la tecnología nos va a cambiar en sí misma las cosas, porque no es así. No es un cambio de tecnología, y me atrevería a decir que no es un cambio de simplemente de técnicas de enseñanza. Es un cambio en la concepción de cómo y para qué sirve la educación, sobre todo de para qué estamos educando. Y eso significa cuestionar todo. Por otro lado, modelar prácticas. Lo que les dije hace un momento es igual o más importante desde mi perspectiva la demostración de la práctica que el discurso. Por eso traté de poner dentro de esa presentación esas cosas que en mi experiencia han funcionado y lo que ha representado. Puede que sea simplemente o solamente cierto para mí y que nada de eso sea transferible a sus propias realidades. Eso es una posibilidad, pero al menos yo puedo decir que estoy modelando una práctica. Puedo decir, mire, desde mi experiencia esto funciona de tal manera y de pronto para usted es distinto, pero para mí funciona. Es lo mismo que hacemos en los talleres de EduCamp, intentar que las personas estén expuestas a un ambiente que sea consecuente con lo que estamos diciendo. Si todos somos aprendices, no puede haber un experto que es el que dice cómo funcionan las cosas, sino que todos tenemos mucho que aportar. Por último, apertura. Apertura en todo sentido, apertura sobre todo frente a las certezas con las que vivimos. Mi sensación personal es que poco a poco lo que está ayudando a hacer la tecnología es darnos cuenta, es ayudarnos a percibir que lo que consideramos válido y verídico finalmente es una construcción social. El mundo no es lo que nosotros decimos que es. Como muchas personas como Neil Postman y muchos otros han visto, el lenguaje es lo que nos permite relacionarnos con el mundo. Así que la validez y la veracidad está mediada por el lenguaje y por las convicciones de quienes proponen ciertas cosas. No significa que el mundo sea tal cual como nosotros lo describimos. Pero de nuevo eso escapa un poquito del alcance de esta charla. En fin, quisiera proponerles para cerrar una reflexión personal alrededor de varias preguntas. Primero, ¿qué prácticas estoy modelando? ¿Qué es lo que yo hago en mi salón de clase y en mi práctica diaria? Segundo, ¿para qué lo hago? ¿Para qué hago eso? ¿Porque me toca, porque tengo clase o por alguna otra razón? ¿Cuál es la visión del mundo que estoy representando, consciente o inconscientemente? Miren que cuando ustedes deciden cuáles son las lecturas que les ponen a sus estudiantes en un curso, ustedes ya están reflejando una visión del mundo. ¿Estamos haciéndolo de una manera que genere un sentido crítico o estamos simplemente propagando una visión específica del mundo que deja por fuera muchas otras? ¿En qué y en quién creo en esa medida? ¿Cuáles son las cosas en las que yo creo y que desde mi perspectiva consciente o inconscientemente estoy propagando? Y por último, ¿cuáles son las cosas que valoro? ¿Cuáles son las cosas que en realidad siento que es necesario tratar de transmitir? En síntesis, ¿cómo es el mundo en el que quiero vivir? Todo eso tiene que ver con esa simple pregunta. Por una razón sencilla, que es otra cosa que algunos de ustedes ya han visto, pero que no puedo dejar de utilizar, y es esta cita de Gandhi: debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Para mí ya es bastante evidente que todo el tiempo estamos enseñando con el ejemplo.
Y es tan importante la manera en la que hacemos las cosas como el mensaje que tratamos de transmitir. Como diría McLuhan, el medio es el mensaje. Y eso es cierto a muchísimos niveles, a demasiados niveles, y a veces no nos damos cuenta. Solo cuando tengamos esa perspectiva, creo yo, vamos a poder usar estos aparatos, esta última tecnología, en estos espacios, en nuestros salones de clase, para tratar de atender los problemas de nuestro planeta, que son muchos y que son bastante retadores. Aquí hay algunos enlaces con más información sobre este tema. El paper de Graham Atwell se pregunta si los ambientes personales pensados en el futuro del e-learning. Yo diría que podría ir mucho más allá, pero él en ese paper hace unos cuestionamientos muy interesantes respecto a qué es factible y qué no. El segundo, que es de David Jones, es una presentación acerca de un trabajo que están haciendo en la Universidad CQU de Australia. Tiene un montón de información muy interesante y ese marco de PES que se menciona en el título es muy enriquecedor. Lo pone uno a pensar en muchos aspectos. Y en la página de Stephen Downes ustedes buscan por Personal Learning Environments y van a encontrar un montón de comentarios y de enlaces a nueva información que va apareciendo permanentemente. Él está bastante metido en este tema. Entonces, lo que quisiera es ya dejar por aquí y que conversemos un rato respecto a cuáles son las implicaciones de todo esto y darle las gracias por escuchar. Espero que este sea el punto de partida de nuevas discusiones, de eso se trata, y pues muchas gracias. De mi ambiente personal de aprendizaje. De ahí se desprende, este es el término en inglés para ambiente personal de aprendizaje, Personal Learning Environment. Algunas personas no hablan de Personal Learning Environment, sino de Personal Learning Network, de una red personal de aprendizaje, tratando de hacer mucho énfasis en el aspecto conectivo, digamos, en el aspecto de conexiones entre personas. Y eso tiene que ver con todas las ideas de conectivismo de personas como George Simmons o Stephen Downes. Pero no es ese el centro de esta charla, así que frente al tema de la red personal de aprendizaje, tal vez lo importante es que el componente social trata de hacerse explícito, trata de evidenciarse que aprendemos en red, que aprendemos con otros y que cuidar eso es igualmente importante. Este es otro diagrama, este es de Tim Hunt y pues como tal vez ustedes alcanzarán a ver, espero, aquí se empiezan a ver como dos cosas un poquito divergentes. Él pone por un lado, en la zona donde están las herramientas verdes, las cajitas verdes, el conocimiento declarativo, el aprendizaje más formal, explícito, que hace parte de los ambientes virtuales de aprendizaje. Y como ven debajo de la flecha gris, se señala que eso está más dirigido hacia el control institucional. En el otro lado, en el otro extremo, él habla de un conocimiento más tácito, informal, mucho más personal, y lo que indica es que esas herramientas tienden hacia el control personal. Entonces, lo que está en verde en este diagrama, lo que representa en realidad es que está mediado por el profesor, ¿sí? Está mediado por profesores, mientras que lo que está en la parte azul son herramientas que pueden o no estar atadas al trabajo de aula, al trabajo con un profesor, pero sí que están bajo control del estudiante, ¿sí? No hacen parte necesariamente de una estrategia institucional. Ese diagrama empieza a evidenciar unas cuantas tensiones entre la noción de ambiente virtual de aprendizaje equivalente a Moodle, lo cual nos ata directamente a las posibilidades buenas o no tan buenas de una plataforma específica. Entonces, a partir de esa comprensión de lo que es un ambiente virtual de aprendizaje, uno podría decir que un ambiente personal de aprendizaje es igual a una plataforma de software. Y hay personas que dicen que es así. Hay personas que proponen que el ambiente personal de aprendizaje, la idea de ambiente personal de aprendizaje, corresponde a una plataforma de software. Pero lo que quiero contarles, o lo que quiero proponerles, es que no es necesariamente una plataforma de software. De hecho, el asunto tiene un alcance mucho más conceptual que tecnológico. Y algo interesante es que, como alguna persona señalaba en la página de Stephen Downes hace unos cuantos meses, en realidad no es que el concepto de ambiente personal de aprendizaje sea una cosa dependiente exclusivamente de la tecnología, ni que sea un descubrimiento de punta. En realidad, de lo que estamos hablando es de hacer visible, de hacer tangible, con el apoyo de la tecnología, algo que ya usamos y que está en nuestro entorno todo el tiempo. Entonces, quisiera empezar a desagregar un poquito todo este concepto. Cuando hablamos de ambiente personal de aprendizaje estamos hablando de tres cosas en particular. Primero, ambiente. Si ustedes van a la Real Academia de la Lengua, ustedes verán que ambiente es el entorno. Un sinónimo de ambiente, para el caso que nos ocupa, es entorno, es lo que nos rodea. Entonces estamos hablando de un entorno. Segundo, personal es más fácil. Personal es relativo a la persona, es decir, estamos hablando de lo que es propio de cada uno de nosotros. Y aprendizaje, para la Real Academia,
entre otras cosas, la acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. Y el tercero, que también me llama la atención, la adquisición por la práctica de una conducta duradera. ¿Por qué me voy a la Real Academia? Porque si yo me podría abordar muchísimas definiciones de aprendizaje y concepciones de aprendizaje. Les voy a hablar rápidamente del tema de ambientes personales de aprendizaje. Para arrancar quiero contarles de qué se va a tratar la presentación. Voy a abordar varias preguntas. Primero, ¿qué son los ambientes personales de aprendizaje? Segundo, ¿por qué es importante, a mi juicio, el tema de ambientes personales de aprendizaje? Tercero, ¿qué problemas tiene? ¿Qué reparos puede uno encontrar frente a esta noción de ambientes personales de aprendizaje? Y por último, ¿cuáles son las implicaciones? Entonces, para empezar, ¿qué son los ambientes personales de aprendizaje? Esto no es exhaustivo. El concepto de ambientes personales de aprendizaje se viene construyendo desde 2004, cuando apareció por primera vez en un taller de JISC, una organización del Reino Unido. Y hay muchos autores que han venido trabajando en paralelo con el tema, como Stephen Downes, Graham Adloff, Scott Wilson. Así que lo que les voy a contar es un poquito mi propia lectura del tema, pero al final de la presentación voy a encontrar enlaces adicionales para que puedan profundizar en ese aspecto. Entonces, ¿qué es un ambiente personal de aprendizaje? Miren que para esto decidí tachar la palabra personal y cambiarla por otra palabra que es muy familiar para muchos de nosotros. Si usted tacha la palabra personal y pone en lugar de ella la palabra virtual, tenemos un concepto que conocemos un poco más, estamos de pronto un poquito más cercanos, el de ambiente virtual de aprendizaje. Y dentro del imaginario que tenemos frente a un ambiente virtual de aprendizaje está, por ejemplo, poner labores administrativas dentro de un sistema de gestión de aprendizaje, que algunas personas en realidad llaman sistemas de gestión de la enseñanza, no del aprendizaje. Esa es una manera de conseguir los ambientes virtuales de aprendizaje. En otros casos son cursos montados en un LMS, es de pronto las cosas más prominentes que vemos, y en muchos otros casos el ambiente virtual de aprendizaje se convirtió en Moodle. Para muchos de nosotros terminó convirtiéndose en aprendizaje. Pues la Real Academia es la que de alguna manera dice cuál es el uso aceptado a nivel global de una palabra. Y eso es importante, porque cuando hablamos de aprendizaje nos estamos refiriendo usualmente a nuestras propias concepciones, pero a veces olvidamos que para cada persona aprender significa una cosa distinta, y eso hace que no podamos comunicarnos de manera efectiva. Por eso traté de ir a lo más básico. Y desde esas tres cosas, un entorno, un ambiente personal de aprendizaje, es el entorno propio de cada uno de nosotros en el cual aprendemos. Entonces noten que eso significa, en términos muy gruesos, que no estamos hablando de algo mediado exclusivamente por la tecnología. ¿Por qué? Porque aprendemos a través de espacios físicos, aprendemos con personas en el mundo real todo el tiempo, y eso hace que nuestro ambiente, lo que les quiero proponer respecto a ambientes personales de aprendizaje, no esté basado exclusivamente en la tecnología. Entonces, uno podría ver este tema en dos niveles. Primero un nivel conceptual y un nivel técnico, como les decía, pero aquí de manera deliberada puse una división muy fuerte. Y lo que quiero decirles es que en realidad estamos hablando de una escala de grises. No es que haya una división directa entre la parte conceptual y la parte técnica, sino que lo conceptual para esos días se retroalimenta con lo técnico. Alguien pregunta si existe entonces un ambiente virtual personal de aprendizaje. Yo, al menos desde mi percepción, me quedaría simplemente con un ambiente personal de aprendizaje que está apoyado en herramientas tecnológicas o no, que es complementado con herramientas tecnológicas o que también existe en el mundo real. ¿Por qué no quisiera hacer esa diferenciación? Porque creo que es preferible pensar en este asunto de una manera más integrada y no aislando, digamos, en un pedacito la tecnología. Desde el punto de vista conceptual, este es un diagramita bastante feo, de hecho, que yo hago en mi propio ambiente personal de aprendizaje. Entonces, como ustedes pueden ver, ahí yo traté de dibujar algunos entornos y espacios en los cuales yo aprendo. Por ejemplo, aprendo del mundo real, aprendo de libros de texto, aprendo de mis profesores y aprendía particularmente de mis profesores, también de laboratorios, de otros aprendices, de internet, de software, de artículos y en particular en este momento de toda esta nube de herramientas web 2.0. Pero hay una cosa interesante respecto a esto, y es que en realidad el ambiente personal de aprendizaje está mutando todo el tiempo. Lo que está en este dibujito, en esta diapositiva, es simplemente una compilación de todos los espacios donde yo aprendí a lo largo de mi vida. Yo en estos días aprendo mucho menos, por ejemplo, de los laboratorios o de los libros de texto de lo que lo hacía cuando estaba en el colegio o en la universidad. Entonces no es algo fijo, sino es algo que va cambiando en función de las necesidades de uno como aprendiz. Este es un diagrama bastante sencillo y entonces les voy a presentar otros que son un poco más elaborados. Este, por ejemplo, es de una señora que se llama Heather Ross, y como ustedes ven, ella dibuja su ambiente personal de aprendizaje
empieza a incluir de manera explícita un montón de herramientas y otras cosas. Entonces, por ejemplo, están los canales RSS, las reuniones sociales, herramientas de comunicación, videos en línea, su blog, otros recursos en línea, los medios tradicionales, los colegas, iTunes, la familia, etcétera. Y lo que quiero resaltar de acá es estas tres cositas, que ella está hablando de sus colegas, su familia y sus amigos como parte esencial de su ambiente personal de aprendizaje. Y eso es importante porque nos aleja un poquito de la tecnología. Puede que yo use la tecnología como mediador para comunicarme con esas personas, pero al final las relaciones que estoy estableciendo con esas personas hacen parte esencial